el que encabeza la lista ese es Rabé y ese está en otro lado, escondido y protegido. Y los que lo rodean están teniendo problemas. Pues. Nosotros desde el año pasado, cuando se supieron todos estos acontecimientos, pues se fijó la posición como partido, en el cual nosotros le sugerimos a los diputados implicados en estas situaciones de que lo más prudente era que se pusieran a disposición de los órganos jurisdiccionales. Pues eso ya estaba anunciado, ¿verdad? Desde la vez pasada que estuvieron con el presidente Muadi. Ellos ya se habían puesto a disposición de la justicia, era innecesario capturarlos. Fue un acto cruel, típico de un terrorismo judicial que estamos viviendo de parte de la fiscal general. Ojalá y que verdaderamente esto sea una justicia objetiva y constructiva y no sea maniobras para amedrentarnos o no sean maniobras para tratar de distraer a los diputados con respecto a ciertas elecciones. Ellos deben someterse a la justicia y cumplir. Este es el resultado de actuar no precisamente como corresponde, sino hacer las cosas en una forma no solo fuera de lugar, sino que en irrespeto a la institución a la que representamos. Mire, lamentando que se dé esta situación, pero respetuoso de las leyes, y entiendo que es un tema puramente de la judicial que ellos tendrán que atender. Entiendo que están ya en audiencia en la Corte. Eran las reacciones de los diputados de diferentes bancadas en el Congreso de la República luego de la captura de estos diputados y exdiputados por el tema de las plazas fantasmas. Algunos ven estas detenciones como algo natural en el proceso, algo lógico, mientras otros tienen preocupación de que detrás de las capturas haya un mensaje de presión en contra del Congreso. Ya lo manifestaba el diputado Estuardo Galdames. Vemos que esta depuración que algunos llaman de forma judicial en el Congreso de la República, que se anticipa, se puede ampliar si se destapan casos como el de Odebrecht o el transurbano. ¿Estamos enfocándonos hacia eso, hacia ese proceso, o son cantos de sirena de algunos? Es que, a ver, se recordarán que hace una semana, 2 semanas, hablábamos de que hay 2 trenes que van en rumbo de colisión. Por un lado está el tren de la justicia, que en las últimas la última semana, para ser más exactos, vemos cómo pues los procesos se han acelerado en contra de varios diputados. Empezamos la semana pasada con el anuncio de que se le retira el antejuicio a Edgar Ovalle, viernes, que se anunció que ya había orden de captura en su contra, fue declarado prófugo, y hoy miércoles, una semana después, pues tenemos la captura de este grupo de diputados y exdiputados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el tren de la justicia arrancó y está acelerando. Frente a ese tren, el tren de la impunidad, ya lo hablábamos también, cómo se ha dado una serie de movimientos a lo interno del Congreso para tratar de meterle zancadilla al proceso. Estaba la iniciativa de ley de hace un par de semanas que buscaba reducir el periodo de prisión preventiva. Después, y ahora entendemos lo que pasó hace un poco más de una semana, cuando se intentó presentar una iniciativa de ley que le daba validez a todos los procesos de contratación regular las plazas fantasmas. Básicamente lo que era darle validez legal a las plazas fantasmas del 2008 para acá. Y entonces algunos preguntaban, ¿pero por qué del 2008 para acá? Muy sencillo. ¿Por qué? Era el número mágico. El caso de hoy realmente, o las capturas de hoy, podemos denominarle el acto 3 del tema plazas fantasmas en el Congreso. El acto 1 fue la investigación de Pedro Muadi y su círculo directo. El acto 2 fue la investigación de Luis Rabé. ¿Por qué es el acto 2? Muy sencillo, porque se refería al periodo de la Junta Directiva 2015. El día de hoy estamos viendo capturas y órdenes de aprehensión en contra de miembros de la Junta Directiva 2014. ¿Por qué? Porque los mismos males que cometió la Junta Directiva de Rabé en el 2015, hoy estamos viendo que también los cometió la del 2014, y probablemente si empezamos a regresar en la historia año tras año tras año, esta operación se repite. Fenómeno. Y por eso es que les decía que esto tiene 2 dimensiones, la acusación. Hay una primera dimensión que habla que es el delito de abuso de autoridad.
¿Cuál es el delito de abuso de autoridad en este caso concreto? Vean, la ley orgánica del Congreso facultaba que todos los diputados tuvieran el derecho de contratar a 3 personas como parte de su personal auxiliar. Pero ellos como parte de junta directiva. Pero ellos como parte de junta directiva podían autorizar contrataciones extras. El problema es que se les fue la mano. Había diputados que tenían 15, 20, 25 personas asignados a ellos. Entonces hay un abuso de autoridad porque sin explicar las razones de por qué se estaba contratando a esas 20 y tantas personas más, los diputados, la junta directiva, para ser más concreto, suscriben entonces contratos de trabajo para personas que nunca se justificó la razón de su contratación o de hacer esa erogación. Y el segundo concepto ya es el delito de peculado por sustracción, que hace referencia a la plaza fantasma. ¿Por qué peculado por sustracción? Porque la plaza fantasma es un contrato de trabajo que se incumple, pero se incumple con dolo. Y entonces, es decir, se planifica hacer el contrato para sustraer fondos del Congreso. En ningún momento se piensa que esa persona va a ir a desempeñar el trabajo. Sino que sencillamente yo le doy el contrato a alguien que trabaja en mi empresa, al que es mi piloto personal o a alguien de mis bases. Y entonces... Y aquí el temor de que eso se repite en otras instituciones, en otros organismos, porque es el botín del Estado, ¿no? Al final de cuentas. Es la piñata. Tan angelical el Filipe. Porque chofer y al amante, a esa es la principal que hay que llevar al Congreso. Y esa se tiene cerca. Y esa hay que tenerla cerca. Y la amante, en cierto momento, y que lo diga Muadi, si tiene algún problema, va a comprar y va a ordenar esa su, ¿cómo se llama? Su gran manta y la pone de esquina a esquina. O si no, que lo diga Muadi. Es al amante y luego los familiares del amante, que lo diga Rabé. Que después de pagar las cirugías plásticas de toda la mara, con dinero de nuestros impuestos, se va y entonces lleva a la hermana del amante, al hermano del amante, a la prima del amante. Llevan a todos. Esa es una de las principales. Si este es un círculo, esa es una mafia peor que las clicas 13 estas. Y la 18. Y ya le pusieron, ya los televidentes ya le pusieron la mara de la novena. La mara de la novena. Y la clica es los narcotrances, la narcoclica. Ahora, Estuardo, ¿qué pasa? Hablábamos también antes, en el bloque anterior, de que muchas veces llegan los diputados a chantajear a funcionarios de ministerios para que otorguen plazas. Pero el funcionario que se deja chantajear, que da esas plazas, los directores de esas instituciones, ¿no están cayendo también en un tipo de delito al consentir este tipo de práctica? Totalmente. Yo recuerdo que el doctor Tai, el que fue ministro de Educación, el doctor Tai Coyoy, le hicieron eso. Él tuvo la valentía, y eso está registrado, porque antes hasta cartas enviaban. Antes enviaban notas y decían, tenemos tantas plazas, no sé qué, y una vez le recomendamos, si no, mi recomendada es tal, la amante va generalmente, o la mamá del amante o la hermana del amante. Bueno, entonces, en cierto momento él fue guardando las cartas, y cuando quisieron también jugarle la vuelta, él lo que hizo fue poner todas las cartas frente a los medios. Y yo creo que sí, pero estos ministros, viceministros y todos los que tengan que, por obligación, llegar al Congreso, que son chantajeados, y caen, como estábamos viendo en el Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Y entonces también son cómplices, porque lo que hacen es jalar, y en el Ministerio de Salud hay muchas de estas plazas. Y es que lo que pasa es que en este caso del Congreso, quien era la autoridad nominadora, que era el director legislativo, era el señor Luis Mijangos. El señor Luis Mijangos fue director legislativo, si no estoy mal, del 2013 al 2015-16. Y mira dónde está. Y él fue arrestado en el acto 2, en la parte de la junta directiva de Rabé. Entonces sí obviamente hay una responsabilidad de parte de la autoridad administrativa que consiente este tipo de contrataciones. No es muy diferente, por ejemplo, del caso del botín registro de la propiedad de Anabela de León, que acordemos, ese tiene también 2 componentes. Contrataciones anómalas, en las que se va obviamente el caso de fulanos y menganos y demás, pero también hay un caso de plazas fantasmas, que hay, si no estoy mal, creo que eran 15, 17 personas que fueron contratadas y que en teoría prestaban servicios, por ejemplo, para la Dirección de Recursos Humanos,
pero el director de recursos humanos autoriza su contratación, pero se hace la vista gorda de que la persona no llegue, no presente reportes, etcétera, etcétera. Entonces, al director de recursos humanos también lo ligan al proceso. Es decir, aquí no solo hay una responsabilidad del actor político, que es el que dicta la orden de decir, mire, contráteme 20 gentes, del beneficiario final de la plaza, sino también de los cuadros administrativos intermedios que son los que materializan esa orden, ¿verdad? Ahora, yo no veo una voluntad política para ordenar la casa en el tema de las contrataciones. Al parecer aquí no hay diferencia ni de partidos ni de ideologías, nadie le quiere entrar al tema o no se ha visto que sea uno de los temas centrales de la agenda legislativa, porque al final de cuentas hay que normar y regular esto para que ya no sea un botín de campaña. Es que así como tenemos la Plaza Fantasma, tenemos también el botín, y el botín más grande, la línea más grande no es la línea de la SAT ni la línea de Otto Pérez y Roxana, esa es una línea chiquitita comparada con la gran línea, la megalínea. ¿Cuál es la megalínea? El listado geográfico de obras. Eso es realmente a lo que le apunta un diputado. Un diputado no gasta 10, 12 millones para llegar a una diputación y obtener 4 millones, que es lo que gana durante 3 punto algo, 4 millones, digamos, durante el tiempo que es diputado. No, él no entra porque porque esté sirviendo, o porque es bondadoso, o porque es un ángel, un querubín, no. Él invierte 12 millones, invierte todo lo que invierte, o los narquitos lo apoyan y un montón de mafias, porque lo que va a obtener. Y ponías el ejemplo, Filip, de que le dicen, y mira, y para esto me contratas a esta empresa. Ahí es donde está la macolla de dinero, esa alianza que hacen los diputados, ¿verdad? Y siempre tienen un familiar que tiene una ONG que se dedica a construir, es la obra gris. Esa es así, son los jugosos, son los 13,000 millones del listado geográfico de obras. Esa es la super mega hiperlínea. Y esa es a la que aspiran todos. Las plazas realmente son chiquititas. Vean, las plazas son como los vueltos, pero tienen una función. Yo creo que esto se debería de investigar, y dentro del marco, por ejemplo, del informe de financiamiento electoral de CICIG que publicaron en el 2015, creo que este podría ser un capítulo extra al mismo, y es... Ya Estuardo ponía el caso de las amantes y de los familiares de los amantes. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, que es lo que ha quedado evidenciado, por ejemplo, en el caso de Cristiani, del diputado Cristiani, fue que él metía dentro de las plazas fantasmas a trabajadores de su propia empresa, lo cual daba a entender que había un componente con esos trabajadores y le decía, mira, pues te doy tu sobresueldo de 2,000 pesos y me pasas el resto, que es similar al caso de Pedro Muadi. Pero hay un tercer componente de las plazas fantasmas que yo creo que también es muy relevante. Y yo les apuesto que con plazas fantasmas se paga el sueldo de activistas de tiempo completo de los partidos políticos. Así es. ¿Por qué? Porque si yo soy diputado de Sololá y yo soy el responsable de mantener la filial de Sololá en mi departamento y en X número de municipios, para tener la filial por lo menos necesito una secretaria que esté ahí tiempo completo. Y no creo que saque de su bolsa. Y no lo voy a sacar ni de mi bolsa, ni el partido lo va a sacar. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Que cuando yo llego al Congreso, yo voy y pido una plaza para la secretaria de la filial del partido en Sololá, y entonces esa secretaria nunca pone un pie en el Congreso, pero yo le conseguí una fuente de ingresos para que ella se dedique a tiempo completo al partido. Y yo les podría apostar que las plazas sirven también para darle vida operativa a muchas de esa organización territorial de las estructuras partidarias. Vamos al segundo corte. Y resulta que la trae a la secretaria. En algunos casos. O sea, alguna vez se mezcla el placer y el trabajo en estos casos. Aquí hay de todo. Vamos a un corte. Regresamos. No, me extraña la ingenuidad de ustedes dos. Regresamos. Miren los televidentes, miren, ingenuos. ¿Desde cuándo? Regresamos. Bueno, vamos a seguir hablando de eso. También vamos a hablar de unas declaraciones de un importante senador estadounidense en el tema de CICIG, Ministerio Público. Volvemos luego de la pausa.